nosotros de empezar a aterrizar muchas cosas de las necesidades, también empezar a vivirlas. Entonces, mi objetivo hoy es hablar específicamente del tema de admisiones y matrículas y quisiera inicialmente preguntarles a ustedes por qué quisieron participar de este encuentro, qué es lo que están esperando de este encuentro para que yo también pueda alinear los objetivos que traigo en la charla con los objetivos que ustedes tienen y hacerla más enriquecedora. Entonces, no sé quién me quiera contar qué es lo que están esperando del encuentro, por qué están aquí hoy, así ya que me digan que la rectora o el rector del colegio me dijo que tenía que asistir, no importa, toda respuesta es válida. A ver, ¿quién me cuenta? Nosotros como institución, pues recibimos la invitación, ya que digamos que este año uno de nuestros mayores intereses es el proceso de admisiones. Digamos que no es un secreto y yo creo que todos los directivos que estamos acá sabemos que cada año se ha puesto más complejo hacer todo este proceso de admisiones y sobre todo pues la población se ha reducido, tenemos menos niños y la idea es que nuestros procesos de matrículas, además de ser eficientes, pues también sean muy llamativos y amigables con los papás. Entonces, eso es lo que yo espero de la reunión, pues que nos den algunas ideas, además de lo efectivo que pueda hacer la plataforma. Otra cosa podemos hacer para dinamizar nuestro proceso de admisiones. Listo, perfecto. Muy bien, ¿alguien? Hola, buenas tardes. Sí, buenas Yo soy tardes. Carolina de la Fundación Ana Restrepo. Soy la que pues ha manejado como todo el piloto, llevamos este año con la plataforma y pues nos conectamos para poder conocer un poquito más y agilizar un poquito como todo el proceso de matrículas, porque nosotros empezamos como muy encima el año pasado para este proceso, entonces sí nos interesa para optimizar todo el tema de matrículas este año y sacar el máximo provecho de la herramienta. Perfecto, muy bien. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, mucho gusto, Jorge de Gimnasio Copa Casanare. Pues La profe yo Jorge, creo ¿cómo estás? bien, gracias. Yo creo que pues todo lo que han comentado, nosotros veníamos manejando otras plataformas y pues en cada plataforma manejamos nuestro proceso de admisiones en línea y pues me interesó mucho que nos hubiera llegado precisamente en estas fechas, ya que con tiempito podemos mirar qué opciones que nos van a favorecer para iniciar el proceso de admisiones con esta nueva plataforma. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces me voy quedando con ese comentario y vamos entonces a ir avanzando. Comentaban hace algún momento, permíteme por aquí, hay alguien en el micrófono que hace. Listo. Silencien los micrófonos. Ya, listo, ya silenciamos aquí, listo. Muy bien. Decían hace un comentario hace un momento que tiene toda la relevancia y esta es una estadística que incluso nosotros empezamos a trabajar cuando creamos sistemas saberes. Hace 10 años, una de cada 4 personas era un niño o niña en edad escolar. Quiere decir que más o menos el 25% de la población colombiana estaba en necesidad de estar en un colegio. 25%. Hoy es uno de cada 5, es decir, solo el 20%. Hemos tenido una reducción de la población en edad escolar de un 5% y ustedes lo ven reflejados. Incluso en los colegios oficiales pasa, porque en los colegios privados me suelen decir, es que los niños se están yendo para el sector oficial, las familias han migrado, pero este problema lo comparten tanto privados como oficiales. Hace poco me reunía con una profesora de un colegio oficial que decía, no, mira, estamos justamente replanteando toda la estructura del pensum porque vamos a hacer una unificación. Después de que vivimos todo un proceso de crear un megacolegio, ahora hay que unificar en jornada única porque casi no hay niños. Es una necesidad y una situación que es real y que compartimos todos los colegios privados y oficiales. Hay una reducción efectivamente de la población en edad escolar. Entonces eso nos pone frente a un escenario donde, bueno, ¿y qué hacemos para atraer las familias? Decir que reducimos un 5%, pues puede sonar bastante alto, pero sin embargo, pues es una población numerosa aún de niños que requieren este proceso educativo. Entonces, aquí me voy, aquí, listo.
Entonces, lo primero que viene, y aquí es donde voy a tratar de ser muy hábil también en cómo planteé la estructura, porque pues no voy a poder trasladarle 3, 4 años de una carrera de marketing a ustedes, pero tratar de ser muy práctica en unos elementos de reflexión. Cuando vamos a desarrollar una estrategia de marketing para atraer más familias, primero tenemos que pensar es qué están buscando las familias en un colegio. Es muy distinto lo que busca una familia de un colegio que va al privado o que va al oficial. Es muy distinto la que va a un calendario A al que va a un calendario B. Entonces hay que entender qué es lo que está buscando la familia a la cual yo le estoy llegando. Entonces tengo que empezar a hacer unos ejercicios que los vamos a ir viendo más adelante. Y una forma de descubrir qué es lo que buscan las familias es preguntándole hoy en día a las familias que ustedes tienen. Sea, hacer una encuesta y podrá ser nuevamente muy práctico, donde ustedes pregunten, oiga, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿por qué nos escogieron a nosotros? ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a elegirnos como colegio? Y ustedes van a empezar a encontrar una serie de elementos de los que quizás ustedes ni siquiera se daban cuenta, que puede ser ni siquiera el tema de las instalaciones, ni siquiera el tema del pensum, pueden ser otra cantidad de elementos. Me parece interesante cómo la rectoría está en la entrada, cómo se puede hablar fácilmente con los docentes, cómo tienen una estructura organizacional que es muy abierta a toda la comunidad. Empezar a entender ese elemento. Esa es una pregunta que les va a permitir a ustedes primero entender, bueno, si yo ya logré atraer tantas familias, 100, 200, 500, 1000, 3000 familias a mi institución educativa, ¿por qué las atraje? ¿Qué fue lo que hizo que esas familias llegaran a mi colegio? Ese va a ser el principal insumo con el cual se puede construir una estrategia posterior de marketing. ¿Listo? Y la segunda característica o situación es entender cuál es el perfil que tienen las familias hoy en día. Entonces, empezar a caracterizar. Son familias monoparentales, son familias que se mueven en cierto tipo de características, han venido migrando de otras ciudades, ahorita que me mencionaban colegios, por ejemplo, como el de Yopal, donde hemos visto posterior a la pandemia como muchas familias que estaban concentradas en grandes urbes han empezado a migrar a ciudades más pequeñas para buscar otro tipo de vida. Entonces, eso ha crecido la oferta en otros, digamos, núcleos de la geografía colombiana y no solamente en esas urbes que siempre veíamos como Bogotá, Medellín, Cali, sino ha empezado a crecer. Entonces, hay que entender un poco eso. Entonces, entender esas dos preguntas y es que esas tres preguntas y es, ¿qué están buscando las familias en un colegio? Y son preguntas que ustedes rápidamente pueden hacerle a las familias que tienen hoy en día. ¿Qué es lo que ustedes buscan en un colegio? Y quizás se van a dar cuenta que los elementos de búsqueda de ellos no son los mismos que ustedes creen, es que a nosotros nos eligen por tal situación, sino que van a encontrar que las familias les van a empezar a dar un insumo, ay, ¿de verdad me escogiste por esto? Esa información es la primera información que nos va a permitir estructurar una estrategia de marketing. ¿Por qué las familias que están con nosotros hoy en día nos escogieron? ¿Por qué están fidelizadas conmigo? ¿Y qué características tienen? Posterior a ello, vamos a empezar a entender dos cosas muy distintas. Primero, la promesa. ¿Qué es lo que esperan las familias del colegio? ¿Por qué yo tengo a mi hijo en este colegio? ¿Qué es lo que están esperando las familias? Nuevamente, y no se trata de asumir el marketing hoy en día, se trata de indagar, de hacer un ejercicio muy personalizado de lo que necesitan cada una de en este caso de nuestros clientes que son las familias. Entonces es entender un poco qué es lo que están esperando las familias del colegio, porque esa es la promesa de valor. Cuando nosotros estamos trabajando desde marketing, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que el cliente está esperando. Cuando decide hacer ese trato conmigo, ese proceso que se legaliza a través de un contrato, de una hoja de matrícula, ¿qué es lo que espera la familia de ese colegio? Entonces, hace poco hacíamos un trabajo con un colegio y es las familias de ese colegio, pues curiosamente el colegio estaba teniendo una presión muy alta por, no, hay que estar en el nivel muy superior del ICFES, que eso es lo que están requiriendo las familias. Cuando hicimos el trabajo de investigación nos dimos cuenta que no,
Las familias no están buscando eso. Quieren es un espacio donde sus hijos estén seguros, donde se sientan comprendidos, donde tenga, sea un colegio de puertas abiertas para que las familias puedan participar de ese proceso. Entonces, entender es eso. ¿Qué es lo que realmente esperan? Ah, esperan que yo le ponga a sus hijos en una universidad con tal calificación, esperan que los niños tengan tal desarrollo, tal habilidad, o están esperando esto otro o esto otro. Entonces, esa promesa de valor es importante que ustedes la comprendan. Y nuevamente, el insumo de eso son las familias que tienen hoy en día. Y junto con la promesa de valor viene un tema del propósito. ¿Cuál es la razón de existir? Porque por un lado vienen las familias y me buscan a mí como institución y me dicen, oiga, yo quisiera que usted como colegio me ayudara a construir y hacer que mi hijo sea feliz. Realmente hoy en día no me interesa que sea, estoy poniendo un ejemplo, no me interesa que el niño sea el más exitoso ni que sea el número uno, sino que mi hijo sea feliz. ¿Cuál es la promesa suya frente a esta circunstancia? ¿Y cómo se alinea eso a mi propósito? Si la familia lo que está esperando es que ayudemos a construir un proyecto de vida más allá de un perfil académico, ¿cómo se integra eso con el propósito? Entonces, nosotros lo vemos en los colegios muy aterrizados a través del PEI, el proyecto educativo institucional, cómo esas dos cosas se alinean. Estoy produciendo los emprendedores del futuro, me acuerdo en nombres de PEI, de proyectos educativos de hace unos 10, 15 años, los administradores del futuro. ¿Y cómo se alinea eso con lo que realmente están esperando las familias? Entonces, muchas veces los colegios se quedan con la duda de, pero si yo estoy haciendo un esfuerzo grandísimo por traer excelentes profesores, por invertir en plataformas, por traer la mejor tecnología, la mejor infraestructura, pero aún así no termino de convencer las familias. Entonces la pregunta nuevamente viene eso, ¿qué tan alineado está la promesa de valor que esperan las familias frente a mi propósito? Esas dos situaciones tienen que empezar a alinearse. ¿Para qué? Para dar respuesta de manera integrada a lo que es la construcción de una marca que es la que vamos a salir a presentar frente a la comunidad. Aquí voy a ir rápidamente a hablar un poco del marketing actualizado. Actualmente en marketing hablamos de un concepto que es el storyteller. No sé si ustedes lo han escuchado, que se convierte en la principal herramienta para construir una marca, para posicionarla. Y el storyteller nos dice, bueno, ¿quién es usted? ¿Cómo usted se presenta frente a la sociedad? Y hemos entendido la importancia de contar las historias. Aquí traje un ejemplo muy interesante de un libro que leí hace poco y ahorita estoy leyendo la versión Niños con mi hijo, que es el de Yuval Noah, el de Imparables, donde él dice lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de las especies, principalmente de otros mamíferos, es que los seres humanos nos hemos contado historias a lo largo de toda nuestra existencia. Y ese es un elemento que en marketing rescatamos muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento mi historia, cuando yo hago mi viaje del héroe, le estoy diciendo a los otros cuál es mi propósito y cómo yo conecto con el otro. Lo vemos muchísimo en los superhéroes. Entonces, cuando uno ve a Superman, conecta con la imagen de ese superhéroe que nada le pasa y que es invencible, o conecta con la historia de Clark Kent, que es un periodista que tiene que rebuscársela. Fíjense que esos elementos de la narrativa que vemos en escenarios como los superhéroes son los que tenemos que empezar a aterrizar en los colegios. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente esto es lo que va a permitir que las familias se conecten con ustedes, que ustedes cuenten la historia. Hace unos, en el 21, hicimos un trabajo muy interesante con varias familias de colegios en saberes y llegábamos a la conclusión con las familias de que el colegio es una caja negra. Uno como papá no sabe qué pasa. Uno lleva a su hijo por la mañana al colegio y lo recoge al mediodía o en la tarde, pero uno no sabe qué pasó. Y muchas veces nos encontramos con estudiantes que ante la pregunta, ¿cómo les fue? Bien, ¿qué hicieron? No me acuerdo, no sé. Entonces, el colegio se convierte en una caja negra para las familias. Y esa caja negra es justamente la que tenemos que empezar a visibilizar, abrir la caja, abrir las puertas, para que las familias actuales y nuevas conozcan su historia,
No les dé miedo contar la historia. Me decía una vez un profesor, es que a mí me da miedo que vengan otros colegios y me copien. ¿Y qué pasa si lo copian? El primero que lo está haciendo es usted, el primero que está llevando la delantera, el que está entendiendo, y si otro lo copia, quiere decir que más gente está queriendo hacer las cosas bien. Entonces, contar la historia de un colegio es lo que les va a permitir a ustedes como herramienta práctica del marketing de que más familias se sumen a su historia. Uno va como papá y nuevamente trato, y por eso les hacía la presentación de ese doble rol que tengo, y es cuando yo me vi abocada el año pasado a buscar colegio a mi hijo, a pesar de que llevo casi 15 años trabajando con colegios, era entender, bueno, ¿y qué voy a evaluar en un colegio para entender si ese colegio es lo que yo quiero para mi hijo? Y resulta que el colegio se presenta como una estructura física con unas puertas hermosas, pero pues cerradas. Es muy difícil, hay que pedir permiso y hay que hacer una cantidad de protocolos que a veces generan tensión en las familias, pero por otro lado se convierte también en el principal insumo que tenemos para acercarnos al colegio. Entonces, muchos colegios que tienen procesos muy interesantes, pues como no tienen esta capacidad de empezar a pensar y es, ¿cómo voy a yo acercar a esa familia? ¿Cómo voy a empezar a atraer? Por eso la experiencia de hoy se llamaba atraer familias, porque ese es uno de los objetivos que tenemos en marketing, es cómo atraemos más familias. Entonces, la regla más importante con la que yo quisiera que hoy se fueran es esta. Ustedes como institución educativa tienen que empezar a contar su historia. Y contar la historia de un colegio no es decir, es que estamos fundados desde 1960 y tantos por el señor no sé quién y la señora sí sé cuánta. La historia no, sino es contar qué hacen hoy, cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, es decir, cómo funciona el colegio, cómo son sus instalaciones, cuál es la experiencia que me brindan a mí como familia nueva, quiénes están allí. Y no se trata nuevamente ni de títulos, ni se trata de lo que han hecho, sino quiénes son esos seres humanos que están allí y por qué están. Entonces, cuando ustedes van a construir su estrategia de marketing, bien sea digital o bien sea física, como la vayan a trabajar, ojalá si es mixta y ya lo vamos a ver más adelante, lo primero que tienen que contar es este insumo. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia que está contando el colegio? Nuestro proyecto educativo se basa en esto, pero usted lo ve así, es tangible. Es mostrar las imágenes del proceso que están haciendo. Nuevamente, no le tengan miedo a que otras instituciones lo vean. No le tengan miedo a la competencia. La competencia, por el contrario, nos ayuda a crecer. Y si la competencia me copia, quiere decir que yo lo estoy haciendo de primeras. Y si lo estoy haciendo de primeras, quiere decir que soy pionero. Es importantísimo que se lleven ese mensaje. Entonces, esto, si le pueden tomar foto para esto, ya lo vamos a ir develando porque es tan importante. Cuando hablamos ya prácticamente de estrategias de marketing educativo, lo primero que tenemos que hacer como instituciones es conocer su tribu o su nicho. Entonces, nosotros en los colegios educativos, a diferencia de otro tipo de servicios, pues nosotros tenemos un nicho, que era lo que yo les decía, quiénes hacen parte de su institución, cuál es el perfil de la familia, por qué nos buscan a nosotros, pero no desde el colegio. Es que yo quisiera traer familias que tengan tales y tales condiciones. Hoy en día, casi todos los colegios que están acá son colegios que llevan mínimo operando un par de años. Quiere decir que ya han construido una comunidad. Y si fueron capaces de atraer esa comunidad, quiere decir que son capaces de atraer más familias. Entonces, el primer elemento aquí es conocer esa tribu, ese nicho de mercado que ustedes tienen. Y viene aquí un segundo elemento y es el unfair advantage, que es un elemento que conocí en Storyseller, les comentaba hace un momento, es cuál es esa ventaja injusta que uno dice, lo tiene mi colegio y no lo tiene otro. Entonces resulta que yo estoy en una zona donde hay 3 colegios y los otros 2 colegios tienen más tiempo que yo, quizás tienen más estudiantes que yo, pero mi ventaja injusta es que yo tengo unas instalaciones mucho más abiertas, tengo espacios verdes, tengo un parque que es interesante para niños pequeños porque tienen espacio donde moverse, donde hacer ejercicio, y esta es una ventaja particular de mi institución. Entonces, en el unfair advantage o en la ventaja injusta, es empezar a entender ustedes cuáles ventajas tienen en particular respecto al grupo de instituciones educativas que están en su zona. Para muchos colegios, el ejercicio es zonificado.
¿Por qué? Pues si yo estoy en Yopal, muy seguramente no me va a interesar en este momento atraer niños de Bogotá porque no tengo una oferta virtual. O si yo estoy en el barrio Normandía, pues en Bogotá no me va en este momento a ser tan relevante traer niños de Suba, no sé qué tanto me ubico, pero tratando de pensar un poco el mapa de Bogotá, si es muy lejos, quizás no me es tan efectivo traer niños de Suba como traer niños de zonas que están más cercanas a la zona de influencia de mi colegio. Entonces, ¿cuál es la ventaja injusta que tienen ustedes, que los hace únicos? Entonces, es que mi colegio tiene una particularidad y es que manejamos una metodología de aprendizaje personalizada. ¿O cómo convierto yo eso que quiero? No, es que yo actualmente estoy creciendo y tengo cursos de 10 o 15 niños o niñas. Quiere decir que yo puedo vender eso como una ventaja particular y es porque en este momento mi servicio es más personalizado. Entonces, entender esa ventaja y empezar a ofrecerla en esa historia que ustedes están contando. Y la tercera herramienta clave es entender cuáles son los canales de crecimiento. Generalmente en un colegio los canales de crecimiento están dados por dos vías. Uno, por referidos, es decir, que mi misma comunidad me ayuda a crecer por conglomerado. Y segundo, por zona de influencia. Esos son los dos principales canales de crecimiento que tiene una institución. El tercero ya es cuando vemos elementos de, digamos que hay un posicionamiento del colegio frente a unas habilidades muy particulares como un ICFES muy superior que hace que a pesar de que sea muy distante, muchas familias se muevan hacia allá. Pero ese a pesar de que es uno de los elementos que más buscan, creen los colegios que es lo que están buscando, resulta hoy en día estar en una escala un poco más atrás que las dos principales. Por eso yo les decía al inicio, los primeros que ustedes tienen que seguir vendiéndole, pues son a sus familias actuales, porque a partir de esas familias actuales es que ustedes empiezan a crecer su comunidad. Entonces, conocer su comunidad actual, entender cuál es esa ventaja injusta que uno dice, ay, pero yo, ¿por qué la tiene él y no la tengo yo? Bueno, pues es su ventaja, que su colegio tiene tal característica y yo no la tengo, pues entiendo cuál es mi ventaja injusta frente al mundo, porque gracias a las situaciones que han construido, pueden tener esa ventaja injusta. Y tercero, construir sus principales canales de crecimiento. Aquí viene porque ya vamos a pasar a la segunda fase y es eh, cuando yo he construido esto, cuando yo entiendo aquí y es, tengo claro cuáles son el perfil de familias que tengo actualmente, cuando tengo claro por qué me eligieron y qué perfil tienen esas familias, cuando segundo he alineado la promesa de valor que esperan las familias frente a mi propósito y cuando he empezado a contar mi historia, empiezo yo a entender que debo organizar a la comunidad potencial que tengo en 4 niveles. Esta es una estrategia de marketing que se llama el AIDA. ¿Listo? Aquí yo les boto ideas para que ustedes luego profundicen y si quieren después hacemos otra sesión. El AIDA es una estrategia que utilizamos en marketing para hacer segmentos. Entonces yo primero debo tener un grupo de familias que por alguna razón me prestan atención, porque me siguen en redes sociales, porque pasan frente a mi colegio y me ven, porque los niños de mi colegio cuando salen en su mayoría van a un parque y el uniforme lo llevan puesto y entonces por alguna razón yo llamo la atención de un grupo de familias. De una u otra manera empiezo a crear una conciencia de la marca que yo tengo. Luego de ese gran segmento, vamos a hablar que para el ejemplo son 100, yo paso un ejercicio de interés, donde a esos 100 yo empiezo a comunicarles quién soy yo, empiezo a contarles la historia. Entonces aquí somos un colegio de puertas abiertas, donde no ponemos tareas para la casa, donde los niños vienen y las familias también participan de las actividades que hacemos, donde ya no manejamos notas cuantitativas, donde ya no manejamos los puestos, porque ya eso pues lo han venido desestimando muchos colegios, donde manejamos un enfoque en una atención personalizada. Empiezo a contar mi historia. Entonces, a ese grupo de 100 familias de nuestro ejemplo, que de una u otra manera supieron que yo existo, empiezo a generarles un interés. Luego,
de ese interés vamos a pensar, por eso tiene una forma de embudo, de esas personas que tienen un interés, vamos a pensar que son 70, ya de los 170 medianamente se interesaron, viene un tema de deseo y es, ¿a quiénes les interesaría ser parte de mi comunidad? Entonces, de esos 70 que medianamente me están poniendo como más cuidado, ¿quiénes realmente quieren hacer parte de mi historia? ¿Quiénes conectaron conmigo? ¿Quiénes dicen, sí, yo vengo de un colegio donde mi hijo no era sino un puesto, donde mi hijo no era sino una nota, y yo realmente lo que quiero es donde haya un reconocimiento de mi hijo? Nuevamente estoy tratando de traerles la cantidad de casos que tengo en la cabeza de lo que he podido conocer a lo largo de estos 15 años con colegios. Entonces, no, me acuerdo un caso de una señora que decía es que en el colegio donde estaba mi hijo me cobraron una cuota de ingreso, que incluso la financié con un préstamo, pero hoy mi hijo estando en grado décimo me dice, mamá, yo no quiero más este colegio, estoy con la ansiedad al borde, no, y habla de ideas suicidas y la respuesta a la mamá es, pues si no es el colegio, no fue, porque al colegio no le interesa a su hijo, le dice la psicóloga. En este caso, pues busque una institución que se alinee con el proceso de su hijo. Ah, ok. Entonces, ¿cómo yo conecto? ¿Cuál es mi oferta? Recuerden, ¿cuál es mi promesa y cuál es mi propósito? Para que yo alinee con los deseos que traen esas familias. Y finalmente el momento de acción. ¿Cómo yo hago que esas familias, que es lo que ustedes quieren, porque es aquí donde muchas veces las instituciones quieren moverse? Ay, pero es que yo quiero tener ya el formulario, quiero tener aquí lista la plataforma para que empiecen a registrarse, ¿sí? Como si ya estuviera montada la fiesta completa para que empecemos a vender los tickets. Y el colegio se queda aquí, en la acción, y descuida estos tres elementos. En el proceso de marketing actual, cuando decimos hay que vender una historia, hay que contarla, hay que generar interés y deseo, quiere decir que ha habido primero un trabajo interno de encontrar cuál es esa ventaja injusta para muchos, pero que yo tengo, que me permite ser el colegio que yo soy. Me permite ser Superman si vengo de otro planeta y nada me altera. Esa es mi ventaja injusta. O soy un ser humano que lo picó una araña y ahora soy Spider-Man y tengo las habilidades y tengo mis sentidos mucho más exacerbados. Esa es mi ventaja injusta. Entonces, ¿cuál es la ventaja injusta que tiene tu institución que permite cumplir esa promesa de valor y que les permite a ustedes dar cuenta de su propósito? ¿Listo? Para que luego sí se muevan acá. Entonces, mi invitación primera es, grábense esto, es como primero empezamos a generar una comunidad a la cual yo llamo la atención, luego genero interés de conocerlos para luego hacer que me deseen como institución. Yo quiero hacer parte de ese colegio. Qué interesante, hicieron un recorrido por el barrio donde mostraron y cada año hacen eso, un espacio donde van por las calles del colegio y van mostrando frente a un eje temático que han definido y las familias dicen, venga, en el colegio de mi hijo no hacen eso. ¿Cómo así que yo podría estar participando de este tipo de encuentros que hace el colegio? O hicieron un bazar, invitaron a las familias de la comunidad, o hicieron un evento donde los niños exponen todos sus talentos, o tienen un concurso anualmente de ajedrez o de computación, de programación, que es lo que hace que genere deseo, para que finalmente las familias vengan y conviertan y pues eso redunde en un aumento de las familias en los colegios. Bueno, sobre este punto, ¿tienen preguntas? Nuevamente, esto es un tema largo de marketing que trato de resumírselos para evocarles en ustedes la necesidad de seguir indagando o si quieren lo seguimos indagando en otras sesiones. Pero sobre esto hay claridad. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de marketing sirve para un colegio? ¿Listo? En marketing existen muchas estrategias. Yo traté de agrupar las tres que considero son más importantes y las que he visto son más efectivas en los colegios. ¿Listo? Entonces, el marketing relacional, el marketing tradicional y el marketing digital. Entonces, ¿qué es el marketing relacional? Y es como yo primero hago una fidelización de mis familias activas. Entonces, antes de ir a pensar en voy a ir a traer más familias, piensen en cómo fidelizan las familias activas. En el mundo empresarial decimos, es más fácil fidelizar un cliente más económico que atraer uno nuevo. Es
menos costoso, es más efectivo para la estrategia de una organización y eso mismo aplica para los colegios. Y es como yo garantizo que las familias que están activas digan, por más que el otro colegio puso un inflable, se quedaron en mi colegio. Por más que el otro colegio dijo que trajo ahora el profesor de inglés y que van a desarrollar un proceso de 3 idiomas, porque siguen en mi colegio. ¿Listo? Y para eso necesito conocer muy bien mis familias. Fidelizar las familias activas. ¿Cómo logro eso? Con estrategias de volver, recuerden el ejercicio de la caja negra y es cómo volver esa caja negra una caja transparente, abierta, participativa para las familias. No les dé miedo permitir la entrada de las familias a los colegios. Yo he tenido charlas con rectores que dicen, uy, Lady, es que cada vez que hay un evento donde tienen que venir los papás, realmente lo evitamos porque nos da miedo lo que pueda pasar. No les dé miedo, permitan que eso fluya. Los docentes, los administrativos del colegio son quienes apoyan esa posibilidad, pero las familias quieren hacer parte de la estrategia. Y finalmente ustedes lo piden. Quienes nos acompañaron en el encuentro hace un par de años donde tratábamos de identificar cuál era la vertical de un colegio, ustedes nos decían, es que nuestro mayor dolor es comunicarnos con las familias, es hacer que las familias estén en el colegio. Y uno le pregunta a las familias, ¿qué es lo que usted siente que el colegio no le está dando? Dices que no nos abren la puerta. ¿Dejamos el niño en la ruta o lo dejamos en la puerta de entrada al colegio? Y ahí no sabemos qué pasa con él. Entonces, fidelizar las familias implica involucrarlas. Que hay una actividad donde ustedes dicen, vamos a hacer un evento en todos los cursos, involucren a las familias. Que requerimos que las familias participen en un concurso, en un evento, involúcrenlas, que hay que llamar a las familias y retroalimentar, y se presta mucho en colegios que manejan esos procesos personalizados. Cada cuánto es, vengan hasta acá y hablemos y charlemos. No se queda en el asunto del boletín. Los colegios sienten que tienen 3 o 4 eventos obligatorios donde dicen la entrega de boletines de calificaciones y el colegio considera que ese es el elemento vital. Pero cuando hacemos el experimento de preguntar a las familias, pues muchas veces no quieren esperar a que llegue el boletín. Lo que quiere es que un docente, un director de curso, le esté contando de manera cualitativa, charladita, cómo va el proceso de su hijo. Oiga, en mi colegio me escuchan, en el colegio me están contando lo que está ocurriendo con mi hijo, pero también me permite darle feedback de lo que está pasando en la casa. Eso hace parte del marketing relacional y esa es la principal herramienta que ustedes tienen para crecer la institución. Segundo, el ejercicio experiencial con la comunidad. Y esto viene muy pegado a los proyectos educativos. Ustedes saben que en los colegios tenemos que trabajar, tenemos un eje que se llama comunidad, pero no hay una articulación entre los proyectos que realizan los estudiantes y la comunidad en la cual estamos. Entonces les enseñamos a los estudiantes, pongo un ejemplo que vi hace poco en un colegio, todo un despliegue de un proyecto de PRAE donde estaba trabajando con el tema del reciclaje. Pero ¿cuál es la vinculación que hay con la comunidad que rodea el colegio, la comunidad física, el barrio, donde está la comuna? Ninguna. Y resulta que cuando uno va, llegó nuevo a un barrio, a una comunidad, a una comuna, uno le pregunta de la tienda, venga, ¿usted sabe qué colegios hay por acá? ¿Y qué tal es ese colegio? Pues resulta que esos son canales que tenemos de venta. A la señora de la tienda de enfrente, el de la ruta, las personas que están circundando el colegio. Esas personas necesitan conocer qué hace la comunidad dentro del colegio, qué hacen ustedes como colegio, porque ellos son sus principales canales de venta junto con las familias activas. Eso es un ejercicio de marketing relacional. Eso viene con un tema de lo que veíamos ahorita de la ventaja injusta y es cómo generan ustedes contenidos a partir de eso. Generar contenidos a partir de eso, y lo vamos a ver ahorita con el tema de marketing digital, es cómo ustedes cuentan sus historias. Es como el periódico del colegio se vuelve también algo público para la comunidad. Oiga, saquemos unos ejemplares físicos y los dejamos en las zonas que circundan el colegio. O pongamos una cartelera externa donde contemos un poco cuáles son los proyectos del colegio. O cuando lo veamos en marketing digital en una segunda diapositiva, es cómo empezamos a crear y a contar esa historia del colegio.
Y finalmente algo que se mueve muchísimo ahorita por un tema del triple impacto es como más allá de producir, perdónenme la expresión porque es así, de producir niños que tengan la capacidad de graduarse de un grado 11 y tener buenas calificaciones y un buen ICFES que represente para ellos una puerta de salida al mundo profesional, que sigue siendo para muchos todavía la teoría, desentendiendo lo que realmente quieren las empresas hoy en día. Y lo vimos el año pasado en nuestras charlas de orientación vocacional, es cómo como colegio yo conecto desde lo social y desde lo verde. Hoy en día incluso el marketing, hay un tema que se llama marketing verde, donde es cuál es mi responsabilidad, más allá de lo que yo considero es mi razón de ser, cómo estoy construyendo en lo social y en lo verde, es decir, qué tan ecológico soy. Y ustedes van a decir, ay, pero sí. Y todavía cuando visitamos muchos colegios vemos que efectivamente es un asunto que está fuera del colegio. Entonces, todas las empresas, todo el mundo está diciendo, tenemos que mejorar nuestra supervivencia en el planeta, tenemos que desarrollar prácticas, pero en los colegios no se ve más allá de una clase en particular, no hace parte de la estrategia. Entonces, estos dos elementos empiezan a ser vitales para hacer diferenciación. Por un lado, la ventaja injusta que ustedes ya traen, y por otro lado, cuál es la estrategia de integración social y de estrategia verde. Verde significa todo el tema de ecología. Social significa cómo conecto con la comunidad extendida que hace parte de la institución, con la vecindad. ¿Listo? Viene un segundo marketing, que es el marketing digital. Y aquí es donde muchos colegios recién están haciendo sus pinitos y es bien interesante y es el marketing digital, digamos que donde más me muevo yo, es cómo ayuda a construir a una organización una presencia. Resulta que el capital digital hoy en día es tan importante como el capital físico. Entonces, muy chévere que mi colegio tiene instalaciones fabulosas, que tenemos las certificaciones habidas y por haber, que nuestros niños son un ICFES muy superior, fantástico. Y esa es una construcción de un capital que tiene la institución. Pero también en lo digital debemos empezar a generar una presencia. Y yo sé que ustedes lo hacen. Cuando ustedes quieren o se encuentran con una nueva marca, una nueva empresa, van a comprarle, ustedes tratan y van de una a buscar cuál es la presencia digital que tienen. Y son evaluados, pasa mucho en Instagram, que, ay, voy a comprar en Instagram a esta empresa que vende algo. Y ustedes miran qué tanto contenido ha publicado, qué comentarios tiene, porque eso les ayuda a hacerse la idea de una construcción de una marca. Y en eso los colegios vienen empezando ya a trabajar, pero es importante que entiendan, y nuevamente esto es un ejercicio muy rápido, porque mi idea hoy es simplemente hacer una introducción de cómo se construye la presencia digital. Y la presencia digital parte de una página web, ¿listo? Aún hoy quedan muchos colegios que diciendo yo no tengo una página web. Página web es importante. ¿Por qué? Porque es el lugar propio del colegio. Así como su instalación física es propia y única de ustedes, la página web también. Algunas instituciones dicen, no, yo manejo redes sociales, yo no necesito página web. Lo que pasa es que con las redes sociales nos toca ir al ritmo de las redes sociales. Que si tengo TikTok, solo puedo producir videos que tengan tales características. Que si tengo LinkedIn, solo puedo producir contenido con tales otras características, o X, o Twitter, ex Twitter o Instagram. Dependemos de la red social como tal. Y no está mal, porque el objetivo de la red social es ayudarnos a construir, ¿se acuerdan? Esa atención y ese interés, volvemos a la ida, cómo construyo yo la atención y el interés en una comunidad a través de la red social para que luego vayan a mi página web y ahí sí generen un deseo y hagan la acción de convertir. ¿Listo? Entonces, la red social es un elemento importante que hay que trabajar, donde ustedes cuentan su historia, saquen historias de quiénes son sus docentes, que el docente de matemáticas fue estudiante del colegio, que tiene como objetivo esto, que decidió ser profesor o profesora por esta razón, lo mismo con sus administrativos,
que hoy tuvimos el Día de la Ciencia, que hoy tuvimos el Día del Teatro Vivo, que hoy tuvimos todas las acciones que ustedes realicen. Es importante documentarlas, obviamente teniendo, en el caso de los colegios que manejan menores de edad, pues un tema primero de permiso de exposición de fotos y demás, o también sabiendo manejar las imágenes que toman para no exponer rostros en directos de menores de edad. Pero la red social es importante para construir esos dos primeros niveles, la atención y el interés de las familias empiezan a construirse a partir de redes sociales y ahí luego los llevamos a nuestra página web. Cuando ustedes los tienen en su página web, ya en un nivel de deseo, es importante que ustedes tengan formularios de registro, donde las familias interesadas puedan decir, oiga, estoy interesada en conocer su colegio, porque es que fui al colegio y yo llego de mi casa todos los días a las 7 de la noche y ya a las 7 de la noche ni el portero del colegio está. Entonces me ha sido difícil poder contactarlos con ustedes. O yo llamo y el teléfono siempre está ocupado, que pasa en los colegios. Entonces la página web se convierte en un elemento rápido para poder tener allí directamente los contactos. Si los manejan en una red social, los contactos siempre van a ser de las redes sociales. Si lo manejan en su página web, los contactos son de ustedes. ¿Listo? Y cuando yo ya tengo en mi página web una serie de formularios que me permiten a mí tener una población que está deseando ser parte de mi institución, yo empiezo a integrarlo con temas de email marketing, es decir, yo empiezo a contar historias. Chévere que saquen el buzón del rector, donde nuestros rectores con los pilos que son o los coordinadores, cada mes saquen un escrito. La inteligencia artificial, el uso del chat GPT o cómo trabajamos el tema de la emocionalidad o cómo resolvemos los problemas en el colegio. Cuenten sus historias a través de un email marketing a la comunidad que vienen fidelizando. Esto se puede apoyar en ejercicios que vienen haciendo muchos colegios de contenido largo. Escriban blog, por ejemplo. ¿Por qué el blog es importante? Porque yo un blog lo puedo enviar a través de un email marketing, lo puedo convertir en pequeñas secciones que pongo en mis redes sociales. Entonces, el contenido largo, como un podcast, como un blog, me sirve para enviárselo a mi comunidad activa. Familia, les compartimos el blog que escribimos esta semana desde la dirección del área de lenguaje o desde la dirección de sociales hablando del Día de la Independencia. Un escrito propio que construye el colegio, que lo comparten con su comunidad, porque es que además ustedes tienen algo grandioso, ya tienen una comunidad activa y por favor compártanlo con otras familias para que la misma comunidad activa les ayude a extender esa información a otras familias. Creación de contenido largo les sirve para crecer más personas en nivel de atención y de interés, para que luego entren sí a su página web y conozcan a detalle todo lo que hacen. Y en la página web, como es el espacio, ustedes cuenten todo, muestren su proyecto educativo, cómo funcionan, cómo están organizados. Esa es la página web. Y de esta manera ustedes pueden optimizar una estrategia de marketing digital. Finalmente, esto se complementa con un marketing tradicional. ¿Por qué? Porque como en el marketing tradicional, ¿por qué se usa mucho en los colegios? Porque ustedes tienen una ubicación física. La mayoría de colegios que hacen parte de la comunidad de saberes son colegios con presencia física. Entonces, Lady, dime. nos preguntan en el chat que qué tan efectivo es el email marketing, dado que muchos tienen la creencia de que las personas ya no usan casi el correo electrónico. Pues curiosamente es una creencia que se ha venido desestimando muchísimo. El email marketing está activo, funciona. No existe una empresa que ustedes contraten de marketing, y se los digo abiertamente, que no maneje una estrategia de email marketing. Todo el tiempo recibimos email marketing. ¿Qué es lo que hace diferencial el asunto? Y es cuál es el contenido que yo estoy esperando. Si yo soy una madre de familia y tengo problemas para saber cómo apoyar el proceso de que mi hijo o mi hija tenga disciplina frente a por ejemplo, hacer tareas en la casa, y a mí me llega ese contenido, es un contenido que yo leo. Pero estadísticamente está demostrado y todo el tiempo nos lo están mostrando las empresas dedicadas a marketing que esta estrategia todavía se mantiene. Porque en el email marketing es un momento, como lo decía una profesora, es el momento privado
donde tú le cuentas a alguien cómo eres, mediante la forma como escribimos, cómo graficamos, de lo que hablamos. Y eso no pasa mucho en la red social, porque la red social es muy rápida, la red social simplemente es para generar atención, pero cuando yo conecto con un email marketing, cuando alguien me habla y de algo que yo necesito, ahí está el email marketing. El email marketing no es una estrategia que esté pasada de moda, es la estrategia de hecho por excelencia para hacer procesos de fidelización de clientes y garantizar el cambio que va del deseo a la acción. ¿Listo? Entonces, hagan la prueba. Manden un email marketing, ojalá a través de Saberes, hacen su newsletter, lo envían a su comunidad educativa y díganle, por favor, ayúdenoslo a difundir. Estrategias para que las familias ayuden a sus hijos desde casa a desarrollar la empatía o a desarrollar lo que sea. Estoy segura que van a ver cómo ese tipo de contenido se lee, porque este tipo de contenido genera más cercanía con el usuario. Es un usuario que está más interesado. La red social es un usuario que está scrolleando y que quizás si algo le llamó la atención, se detuvo, pero no es un contenido que genere cercanía tanto como si lo es el email marketing. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, Nicolás? ¿Listo? Muy bien. Y el marketing tradicional, les decía, es como la mayoría de colegios tienen un lugar físico, luego si tenemos colegios virtuales hacemos una sesión particular para ellos y profundizamos en estrategias digitales, pero en los colegios físicos conecten con lo que tienen en la comunidad. Entonces, si yo estoy en una localidad, en el caso de Bogotá, o si estoy en una comuna, en el caso de Medellín, o hago parte de un lugar, en los que mencionábamos ahorita en Yopal, es cómo yo conecto con esos medios impresos, el periódico del pueblo, del municipio, de la ciudad, de la localidad, cómo conecto con esos medios impresos. Ay, mire, el colegio sacó un ejercicio muy interesante de hablarnos a las familias de cómo hacer control de pantallas con los hijos, o cómo volver las tareas un ejercicio lúdico, o cómo la tarea en casa conecta a las familias con los niños, en lugar de ser un tema tormentoso para las familias. Empiecen a generar contenido, empiecen a contar su historia, o cuenten cómo el colegio ha logrado que tantos niños pasaran de tener déficit de atención a controlar alguna habilidad en particular, o cómo en nuestro colegio hemos sacado deportistas, o cómo el colegio ha acompañado procesos de educación especial. Cuenten sus historias a través de esos medios impresos que tienen alrededor. Son mecanismos muy económicos que les facilitan a ustedes conectar con su comunidad. Y medios exteriores, la cartelera externa. Es interesante, hagan un ejercicio, solo les pido que hagan la prueba este semestre. Así como existe la cartelera interna del colegio, hagan una cartelera externa, donde publiquen eso, la copia del blog, la nota del colegio, el mensaje de lo que sea. La cartelera externa empieza a generar un contacto con la comunidad, porque esa es de las primeras situaciones que hemos evidenciado. Los colegios necesitan empezar a contar su historia, a conectar a las familias con lo que ofrecen, porque ustedes hacen un trabajo fantástico, pero no lo cuentan, no lo estamos contando. Entonces muchas familias se quedan con la idea de, ese colegio ni golpeando porque llego a las 5 de la tarde y ya no hay nadie que me atienda. Entonces, ¿cómo conectamos con las familias? ¿Listo? Y aquí es donde yo ahorita le voy a dar la entrada a Juan Nicolás y es, para hacer todo este proceso de atención, interés, deseo y generar la acción, pues necesitamos primero segmentar las bases de datos. Y es como yo en este nivel de atención, en este nivel de interés, necesito saber qué familias están acá. Vino una familia y me pidió información. Pídanle los datos. Ustedes le están dedicando un formulario, un folleto, lo que sea. Pidan siempre los datos. Está en atención. Luego, ¿cómo ese grupo se convierte en interés? Venga, esta es la segunda vez que se acerca la mamá o el papá a preguntar. O hicimos un open, un día abierto para contar cómo funciona el colegio. Hicimos una charla con nuestra psicóloga, con nuestros directores de área o con nuestros profesores. Entonces es una familia que ya está interesada. Es una familia que pidió cita, quiere conocer cómo es el proceso, ya está en deseo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para terminar de conectar con esta familia y que haga una conversión al proceso en el colegio? ¿Listo? Entonces,
segmentar muy bien los datos. ¿Para qué? Para eso que necesitamos, aprovechen la tecnología, Nicolás nos va a hablar un poco más de eso, para cómo organizan esa información. Utilicen la inteligencia artificial, sé que es una charla que tengo pendiente con varios que me han dicho, necesitamos que nos enseñen a manejar herramientas de inteligencia artificial, no solo para el tema administrativo, sino para también el tema docente, trabajar con inteligencia artificial, porque ustedes me van a decir, Lady, yo a qué horas escribo contenido, a qué horas hago email marketing, a qué horas hago redes sociales, cómo empiezo a desarrollar esta estrategia relacional. Ahí es donde viene la inteligencia artificial a ayudar. Y finalmente, cómo empiezo a sistematizar mi proceso de admisiones. Porque les pasa, y ustedes me lo decían hace un inicio, es que llegan las familias y yo lo que hago es entregarle una ruma de carpetas como con 20, 30 hojas que ni saben qué están firmando ni qué es lo que incluye y se me pierden. Como yo organizo un flujo de trabajo, se llama un journey, cómo hago ese viaje de mi cliente para que tenga claro en qué fase está. Ah, es que estás en la entrevista inicial, estás con la entrevista de la psicóloga, estás entregando papeles, ¿en qué fase estás? Entonces, facilitar ese journey o ese viaje a mis familias va a facilitar el proceso de admisión. Con esto hice un ejercicio de contarles al menos unos 2 años de una carrera de marketing, pero simplemente quería dejarles la inquietud de estos temas, de esta información igual yo se los voy a complementar. Si ustedes nos responden y nos dicen queremos profundizar en X o Y tema, lo vamos haciendo en explicar esto muy bien. Esto es más de un semestre de clase en marketing, pero con mucho gusto voy a trabajar y les acompañamos esos procesos, porque ¿qué es lo que queremos nosotros? Apoyarles, porque entendemos su dolor. Sabemos que necesitamos atraer más familias a los colegios. Sabemos que ha venido una temporada muy fuerte donde hemos visto colegios que funcionaban muy bien y de un año al otro desaparecieron. También nos duele a nosotros ver cómo esos procesos se van difuminando, pero estamos aquí para acompañarlos. Que si tienen dudas de marketing, que venga, que cómo hacemos esto, que aquello, con mucho gusto los podemos acompañar en sesiones más específicas, pero quiero que se queden con eso. Empiecen a contar su historia. Esto es lo que les va a garantizar a ustedes acercar más familias. Cuenten su historia por distintos canales, apóyense en las familias y van a ver cómo esto va a empezar a garantizar que aumentan algo que en marketing llamamos es nuestro embudo de ventas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo este embudo se va construyendo? Se construye a partir de eso que estábamos viendo. Con eso, pues les agradezco mucho esta primera parte. Vamos a ver ahora con Juan Nicolás un poco ya el tema específico de saberes, cómo pueden sacarle jugo a saberes para facilitar este aspecto de sistematizar el proceso de admisiones para que se vayan preparando y le saquen el jugo a saberes. Gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Nico. Bueno, pues muy rápidamente, tampoco para no alargarnos muchísimo, sé que ya para algunos es duro estar aquí ya 1 hora. Eh, Voy a aprovechar un momento y voy a cancelar mi cámara para optimizar mi ancho de banda en la transmisión de mi pantalla que deberían estar viendo ya. Me confirman, les agradezco equipo que están viendo mi pantalla. Les agradezco a los usuarios que nos están registrando sus datos, estén usando o no sistemas saberes. Les agradecemos los datos que les estamos pidiendo por el chat. Esto para hacerles llegar una copia de la grabación de la sesión de hoy. Por supuesto, cuenten ustedes con ese material. Es para el beneficio de ustedes. En esencia, digamos, aquí retomo un poquito lo que nos contaba Lady en su última diapositiva. Yo trataré de ser más didáctico, más que preparar el material, quiero es partir del material que ella tenía, sobre las bases de datos segmentadas, ¿no? En esencia, vamos a hacer un proceso de embudo, esto se llama embudo porque vamos a pasar como de un segmento muy grande al segmento más preciso, que es el que va a pasar del proceso ya de admisión a la acción específica final. Entonces, ¿dónde estamos contando nuestra historia? Muchas veces nos vamos a pensar que quisiéramos tener todo a la vez y todo listo. Pues no está de más, piénsense una página web.
La página web, muchas instituciones y hay instituciones oficiales aquí conectadas. El dominio educativo .edu.co es completamente gratuito. Para las instituciones privadas, el .edu.co tiene un costo como de 17.000 pesos. Entonces es como sumamente económico. Está de más que se posicionen con dominio de página web educativa. Si no tienen página web, pues pueden empezar por redes sociales. Hoy en día está siendo muy popular entre los padres de familia Instagram. Piénsense, por supuesto, en TikTok, donde pueden empezar como a hacer esa promoción de qué es lo que estamos haciendo distinto en nuestra institución. Piénsense en distintas redes sociales para usuarios clásicos como nosotros o como yo, que estoy utilizando Twitter o conocido hoy en día como x.com, que es el mismo Twitter. Y pues digamos, seguimos con redes sociales en general, pues las que ustedes conocen. Eh, Cuenten las historias por ahí y generalmente llévenlos a los interesados. Generalmente esto se utiliza en marketing con herramientas conocidas como herramientas de relacionamiento con los clientes, o CRM. CRM es Client Relationship Management, que significa como una herramienta para manejar el tema de los clientes. Aquí se desprenden un reguero de herramientas. Ustedes van a encontrar herramientas desde populares y gratuitas al mejor estilo Soho, Soho completamente gratuita. Hay versiones gratuitas en grupos Saberes SAS, manejamos también Clientify. eh, Ustedes buscan CRMs gratuitos y van a encontrar una infinidad de herramientas. O muchas instituciones lo que hacen es, lo que publican en sus redes sociales, lo que publican en su página web, básicamente llévenlos a un formulario. Perfectamente ustedes pueden utilizar formularios. Les recomendamos, por supuesto, formularios como los que utilizamos con Microsoft Forms. Búsquenlo, verán que es gratuito. Pueden hacer formularios de preguntas de quién es el que está interesado, cuéntanos un poquito más, por qué te gusta nuestro colegio, etcétera. Google Forms también, también puede servir como herramientas como para capturar en primera instancia los datos de personas que pueden llegar a estar como en este segmento, ¿no? Digamos, más allá de que utilicen una herramienta de gestión administrativa como sistemas saberes o pueden utilizar como herramientas un poco más soft, más suavecitas para esa primera instancia. Por supuesto, una vez tienen los datos de las personas que pueden llegar a estar interesados, pues es esencial enviarles instrucciones, información sobre qué es el procedimiento que tienes que hacer o cuándo van a hacer ustedes una charla informativa de cómo es el colegio o hagan eventos. Por supuesto, en esto interviene mucho la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos va a servir para informar, para alimentar esa base de datos. Aquí les va quedando a ustedes un conjunto de documentos, de información, de datos y teléfonos de las personas que se están conectando, que se están interesando en ustedes. Entonces ustedes van a coger esos datos. Hay herramientas como Clientify en particular, ya incluyen herramientas de inteligencia artificial que les va a permitir, digamos, aprovechar ese segmento de mercado que ustedes tienen, elaborar material de contenido, elaborar artículos, dedíquenle un ratico desde la promoción de su institución, contando su historia, contando por qué son exclusivos, por qué hay que preferir una institución como la de ustedes frente a otras alternativas que tendría un padre de familia, un estudiante del segmento, la edad, del nivel educativo del cual ustedes tienen licencia de operación, desde hace cuánto la tienen, cuenten un poquito sobre el prestigio que ha ganado su institución, dónde están sus egresados, hasta qué nivel educativo están llegando, cómo les está yendo en el ICFES, qué están haciendo
en particular en los eventos especiales, todo esto que nos contaba Lady hace un instante, ¿no? Entonces, eh, van a encontrar en herramientas como estas, como Soho, como Clientify, como en la misma nube de Microsoft, en la misma nube de Google, van a encontrar herramientas que les van a automatizar un poquito como la creación de ese contenido, la creación de blogs, la creación de álbumes de fotografías. Si tienen ese tipo de herramientas, súbanlo a su página web, pónganlo como un enlace. Nuestra institución, cuenten esa historia, métanle mucho énfasis a contar esa historia desde su página web y por supuesto em, llevarlo a eso. Eso como en las primeras fases, pero pues digamos, entra sistemas saberes, nosotros estamos trabajando es más desde aquí para las instituciones que ya vienen utilizando sistemas saberes. Nosotros asumimos que ustedes ya están trabajando esto por un lado, están trabajando esto de la captura de información de sus interesados por el otro, están trabajando el tema de enviarles material y contenido y acercarlos un poquito más a su institución por otro lado, pero a la hora de hacer el proceso de admisiones em, de manera sistematizada, ahí sí pueden utilizar una herramienta como Sistema Saberes. Sistema Saberes a proveer. Aló, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Creo que me desconecté. Hola, 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 ya estoy. Em, Hola, ya. Una herramienta como Sistema Saberes les va a proveer a ustedes cómo organizar el tema de la automatización en el proceso de las admisiones y matrículas. Nosotros, digamos, tenemos básicamente tres formas, independientemente de la licencia de sistemas saberes que ustedes están manejando, van a tener tres opciones para manejar el tema de las admisiones. Una es el típico proceso manual. ¿Qué pasa si yo quiero seguir vendiendo el formulario físico? Es que es una cosa súper hermosa y hemos venido haciendo y el mecanismo tradicional precisamente que nuestros padres de familia están viendo que es un asunto muy tradicional es precisamente nuestra ventaja injusta y pues por eso es que nosotros seguimos vendiendo nuestro formulario membreteado y que las familias tienen que llenar con letra tipográfica, pues digamos, nos permite hacer un acercamiento manual, porque nosotros hacemos una entrevista presencial con cada familia durante el proceso, entonces digamos, en sistemas saberes ustedes pueden sistematizar, por supuesto, un mecanismo manual. El segundo es un mecanismo en el que automaticemos el intercambio de documentos, entonces documentos automatizados. Entonces, muchos de ustedes habrán experimentado, los que están utilizando sistemas saberes, cuenta con secciones como la de la personalización de los campos de información de los estudiantes.